Vamos a dar inicio entonces con el, el seminario del día de hoy. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Carlos Martínez, director del Clúster Cultural Engrama. Les agradezco su participación, su asistencia en este seminario tan interesante que preparó el doctor Pablo Tepichín, Lo político, enemistad y éxtasis globalizada. Hoy damos inicio. El horario normal del seminario será de 18 a 20. Les agradezco que por el día de hoy nos apoyaran y pudieran conectarse a esta hora a las 4 de la tarde. Entonces vamos a estar iniciando en el horario que les menciono. Cualquier cambio pues ya les estaremos avisando ahí en el grupo. Cualquier material que se requiera, alguna lectura, algún otro aviso se va a estar poniendo también ahí en el grupo. Ahí vamos a estar compartiendo la grabación también, porque de repente hay participantes que no van a alcanzar a entrar por diversos motivos. Entonces pueden revisar de la grabación por regular 1 hora o 2 horas después de que termina la clase, ya se está compartiendo ahí en el grupo. Entonces vamos a iniciar. Estábamos platicando ahorita al inicio de les agradeceríamos por favor si nos apoyan. Yo sé que algunos por diversas cuestiones no pueden activar su cámara, ya sea que al activarla les consume más velocidad de internet y se les traba, o que están en el trabajo, pero sí les agradeceríamos mucho que activen su cámara para que este seminario esté con más interacción, que puedan participar más, que el profesor los pueda ver. Entonces, los que puedan activarla, por favor, se los agradeceríamos mucho. Y bueno, ya para comenzar, tengo el honor de presentarles al doctor Pablo Tepichín Jasso. Ya algunos ya lo conocen, son sus alumnos, otros lo conocieron aquí en Engrama cuando dio su conferencia, que si no la han visto está muy interesante, los invito a que la vean, está ahí en la página del Facebook. Él es el doctor Pablo Tepichín Jasso, como les mencionaba, es politólogo, maestro en teoría crítica y doctor en filosofía. Su campo personal de investigación es la teoría y filosofía política contemporánea. Es profesor investigador en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli, en el Centro Nacional de las Artes, adscrito a la línea de investigación Cuerpos, Fronteras y Violencias. Es profesor en la Universidad Iberoamericana y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Imparte las materias Pensamiento Político Moderno, Pensamiento Político Mexicano, temas selectos del pensamiento político, ética y comunicación, filosofía de la comunicación y hermenéutica y psicoanálisis de la cultura. Ha tenido diversas publicaciones recientes. El libro de su autoría, Martin Heidegger, El pensamiento del evento y la configuración política, ediciones Navarra Ibero 2020. Colabora con el capítulo El espectro teatral, escenificación, cuerpos inanimados, ley para el libro El retorno del cuerpo de abyecciones y vulnerabilidades, ediciones Navarra 2020, con el artículo Palimpsesto de lo político y nomosología de la tierra para la revista Argumentos de la UAM Xochimilco 2020. Escribe el capítulo COVID-19, la corona, el virus y la espada para el libro Fin de la pandemia y nueva normalidad, una visión multidimensional, Topodrilo Libros 2020. Resiliencia individual y resiliencia colectiva, Pilar Maynés y Felipe Canuto, editores. Escribe el capítulo El abismo de la pulsión de muerte y la desligación política para el libro Freud a un siglo de Más allá del principio del placer, Universidad Veracruzana. Coordina el libro Soma Política, Derivas virales en prensa. Bueno, nuevamente es un honor para mí presentarles al doctor Tepichín. Qué bueno que esté aquí con nosotros. Yo voy a estar muy al pendiente para cualquier detalle, cualquier cosa que se requiera, algo técnico que surja, yo voy a estar muy al pendiente. Entonces, bienvenidas, bienvenidos. Bienvenido, doctor, y vamos a comenzar. Bueno, gracias. Muchas gracias, Carlos, por la invitación a organizar este seminario y agradecerles a todas y a todos los que están participando. Verán que es un tema y un conjunto de problemas contemporáneos sumamente interesantes y de importancia vital. Me parece que la elaboración
aunque está como comprimido el seminario y los problemas que vamos a abordar, verán que será sumamente interesante para dialogar. Bueno, primero una disculpa, ¿no? Por el cambio del horario. Realmente tengo una reunión justamente a las 6 en el doctorado en artes del CENART, que no la podía cambiar esa reunión, ¿no? Era más fácil cambiar este horario, pero nos veremos entonces los siguientes miércoles a las 6, ¿no? A las 6 de la tarde. También, fíjense que ya me siento bien, pero ayer me pusieron la vacuna Moderna, el refuerzo, y yo creo que es por eso, porque es Moderna, y yo soy más bien clásico, entonces como que me siento medio atontadón, ¿eh? O sea, de lo normal, pero ahorita un poquito más. Un dolor de cabeza así muy fuerte en la mañana, y todavía me duele el brazo, tengo morado y todavía tengo, como si hubiera dado un golpezazo aquí, alrededor, me duele bastante el brazo, no bastante, pero sí me duele el brazo, ¿no? Pero me siento bien, ¿no? Entonces, pues fuera de eso, pues podemos comenzar. Bueno, eso también, ¿no? Yo no planteé una lectura para este día porque, pues, al inicio del seminario más bien me gustaría plantearles como la ruta que vamos a seguir y ya la primera sesión, el siguiente miércoles, pues ya podamos, comentar la lectura, ¿no? En este caso, a mí me gustaría hacer una introducción al curso, sobre la importancia de lo político. Por varias razones, un libro muy, muy importante, un ensayo que salió la semana pasada y un libro de Carl Schmitt que también recién salió, que apenas se publicó en español, me encontré con el tema de lo político, ¿no? Siempre está presente en la teoría política, pero como para darle una importancia y un lugar específico en la política contemporánea, o un poco este lugar que le han dado a los criterios de cómo lo crea Carl Schmitt, un pensador alemán del siglo XX, como para criticarlo desde una posición más bien maniquea, ¿no? Y entonces me lo he encontrado últimamente, les digo, un ensayo que salió la semana pasada, el primer ensayo Anagrama, la palabra que aparece de Enrique Díaz Álvarez, que es un texto bastante importante. En los últimos capítulos menciona el tema de la relación amigo-enemigo, pero sin darle el crédito o sin darle el apellido al autor, ¿no? Quizá porque es un ensayo, ¿no? Yo creo que quiero explicarme que es por eso, ¿no? Pero me resulta elocuente que lo traten siempre de una lógica maniquea, ¿no? Y entonces ahí es donde se tergiversan los conceptos, se tergiversan los criterios para comprender una cierta lógica y así, justo así se van denostando un poco los autores, ¿no? Yo digo que hay autores muy, muy taquilleros, otros que son, que aceptas así sin más, ¿no? Así palomita, sin más, ¿no? O que hay otros que simplemente están muy divididas las lógicas, ¿no? Los que lo denostan o los que toman posiciones a favor, ¿no? Pues no se trata de esto el seminario, ¿no? Pero sí se fija el eje rector del seminario, sí son pensadores muy importantes del siglo XX, ¿no? Finalmente Schmitt, Derrida, Walter Benjamin, ¿no? Son como los tres principales autores que vamos a ver y particularmente cómo pensaron el tema de lo político, la política, la violencia, ¿no? Y cómo lo relacionan con la ley, con el Estado, con la soberanía y una serie de categorías que me parecen muy importantes, relevantes. En la mañana, justo entre ayer y hoy en la mañana que estaba revisando mis notas, yo decía, qué chistoso, ojalá les suceda, ojalá nos suceda esta especie de acontecimiento al final del seminario, que parece que voy a comenzar con esta introducción, pero van a ver que al final vamos a hacer una vuelta como de 360, porque
llegamos al siglo XXI con una serie de problemas contemporáneos que nos interpela el tema de lo político, ¿no? El tema de lo político y van a ver qué curioso dar como una especie de vuelta, yo diría así, tal cual una vuelta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entre los autores que, bueno, finalmente les digo rápidamente cómo está organizado, aunque ya lo han visto, ¿no? Schmitt, la permanencia de lo político, el criterio de lo político y la decisión, que realmente ya será la próxima semana, ¿no? Eso, y yo ya ahorita les voy a decir la lectura, y ¿cómo se llama? Se la pasaré a Carlos para que se las pase inmediatamente a ustedes. Y también les voy a dejar unas preguntas para que no me las den ni las respondan como para entregarlas, sino como para que orienten su lectura, ¿no? Bueno, después de Derrida, La enemistad absoluta, ¿no? Que es un texto muy particular de Derrida, y ahí vamos a abordar el tema del 11 de septiembre, la hipérbole de la violencia, ¿no? Enseguida, la teoría del partisano, el enemigo interno y la guerra civil, que ahí resulta mucho de lo que les decía. Cuando hay autores antropólogos, sociólogos, politólogos que conozco, filósofos, que se quedan con la lectura maniquea de la relación amigo-enemigo y de la relación de lo político, ¿no? Y no escarban más, o sea, no lo llevan a un criterio y a un análisis mucho más profundo, ¿no? Entonces, por eso me parece importante traerlo de la teoría del partisano, enemigo interno, la guerra civil, y van a ver las sorpresas que nos vamos a encontrar con estos conceptos, ¿no? Después de Derrida, Fuerza de Ley, Justicia y Ley, vamos a ver un texto particularmente de ahí, de este par de conferencias que dio Derrida, ahí por el 89. Y vamos a cerrar con un libro que cumplió 100 años el año pasado, de Walter Benjamin, ¿no? Que les digo que pues uno dice Walter Benjamin y ya uno palomea así en automático, ¿no? O Derrida, para algunos Derrida, pero sobre todo Benjamin uno palomea casi en automático. Y es el de crítica a la violencia, violencia fundadora, violencia conservadora, ¿no? Y eso nos llevará pues 1 o 2 sesiones, ese par de textos, ¿no? De texto. Entonces, lo que se trata es eso, ¿eh? Yo aquí soy feliz debatiendo, discutiendo con ustedes, traerlos a temas contemporáneos, actuales, y no, nunca mis clases son así de irnos al libro y quedarnos así como estuviéramos revisando un texto así viejo o un texto así antiguo, ¿no? Sino realmente a mí siempre me ha gustado en mis clases, pues dialogar y plantear temas contemporáneos, ¿no? Finalmente es un poco a lo que me dedico, ¿no? En la investigación y los textos que escribo, los que mencionó Carlos hace un momento, está este viraje que estoy haciendo con lo político, pues desde hace tiempo, ¿no? Fíjense, solamente para mencionar una lista de autores, aquí tenía, una lista de autores que han trabajado o que trabajan a Schmitt. Hay unos que, bueno, hay uno que veo que ya, o por ahí unos que ya han fallecido, ¿no? Pero por los que veo ahorita, muchos están pues, todavía vivos, ¿no? Son autores que están con nosotros, ¿no? Bueno, Leo Strauss, ¿no? Por él sí, ¿no? Leo Strauss, Julian Freud, Carlo Galli, ¿no? Chantal Mouffe, Ramón Kapderich, Jorge Doty, Paul Hirst, Giorgio Agamben, José Aricó. José Aricó es bien interesante en este contexto porque él va a traer la recepción de Schmitt en Argentina, pero desde la izquierda. Esto se lo debemos un poco en América Latina se lo debemos a José Aricó, ¿eh? Entonces no es un pensador como Schmitt, no es un pensador así, que se quede en una, ¿cómo decir? En una línea, ¿no? En una línea ideológica, sino que ha servido para muchas cosas, ¿no? Miguel Saralegui, que es un español, que si ustedes tienen acceso al país, a esta sección cultural del país, la semana pasada, el fin de semana, escribió un artículo sobre Carl Schmitt a propósito del libro que les decía, del glosarium,
que apenas salió el año pasado en español. Había unas versiones en inglés, me parece, y hasta apenas el año pasado salió en español. Y bueno, son las memorias de Schmitt desde 1947 a 1958. Lo estoy leyendo, es curioso, tiene una forma aquí muy particular de escribir, porque no son libros, no son como un libro teórico, pero son sus anotaciones. Y esto se esperaba desde hace mucho tiempo. Realmente es un acontecimiento editorial, el glosario. Y bueno, pues, les decía de Miguel Saralegui, que español, que escribió en El País la semana pasada, por si quieren ver, sobre este libro, ¿no? La reciente aparición. Bueno, José Luis Villacañas, ¿no? Por supuesto, José Luis Villacañas, Carlos Fernández Pardo, Montserrat Herrero y Jean-François Kerbellán. Estos que yo sepa que han venido a México, pero no particularmente a cuestiones sobre Schmitt, pero sí hablar un poco de lo político, pues es Chantal Mouffe y Villacañas, ¿no? Bueno, entonces, son estos autores, ¿no? Que es mucha riqueza contemporánea para hablar de un autor, ¿no? Que estos autores nos comparten, ¿no? Bueno, entonces, sin más, déjenme comenzar con una introducción, porque vamos entonces a la primera lectura que vamos a hacer para el próximo miércoles va a ser el concepto de lo político, pero sí quiero ponerlos en contexto, de por qué va a reaccionar teóricamente un jurista, un publicista, como él mismo se nombraba, Schmitt. ¿Por qué va a reaccionar de cierta manera o de tal forma, ¿no? a un tipo de sociedad de los años 20, ¿no? De los años 20, mitad de los años 20 hacia los años 30. ¿Por qué va a reaccionar Schmitt, me parece, de esa forma, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contexto? Déjenme comenzar entonces con esta introducción. Espero que no sea muy larga, pero sí que quede como claro cuál es el tema que está desde entonces, esta crítica que elabora Schmitt desde entonces, mutatis mutandis, está al día de hoy también en la órbita política, ya lo verán, en qué medida y en qué sentido, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contexto de este pensador, el contexto de pensamiento de este pensador, ¿no? Schmitt nace en 1888 y muere en 1985. O sea, casi 100 años, ¿no? Casi 100 años, pero sí se aventó, pues, casi la película completa del siglo XX, ¿no? Le faltó una buena parte, que fue la caída del comunismo, ¿no? O sea, un vector bien importante, ¿no? Pero todo lo demás sí tenía palco como en el estadio, ¿no? Sí tenía palco ahí de protagonista, ¿no? Luego a veces hasta, bueno, no de jugador, pero sí de tener un buen palco para mirar el siglo XX, ¿no? O tuvo un buen palco. Y de eso creo que me parece va a verse un tanto del glosario, ¿no? Hay ideas sueltas. Bueno, ¿cuál es el contexto en el que está Alemania? Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Quiero ponerlos en contexto, pero para eso no quiero que descansemos así. Me van a hablar de historia, ¿no? Ahorita me van a hablar de historia. No les estoy hablando tanto de historia, sino de fenómenos políticos que se presentan en la política, ¿no? Bueno, se me está pasando algo antes de pensar el contexto. No, quizá esto lo guarde para la próxima semana. Bueno, les decía entonces que en Alemania en este momento hay una crisis del positivismo jurídico alemán. Hay una crisis en este momento en Alemania, ¿no? Y esta crisis tiene que ver con, ¿cómo decirlo? Con un Estado parlamentario de origen liberal, ¿no? En un sentido, en el paraguas grande donde
donde descansa esta crisis es la relación entonces entre derecho y política, ¿sí? O sea, las dos esferas tan importantes en la política, el derecho y la política, digamos que se están como poniendo en crisis. Y eso tiene que ver, insisto, con el positivismo jurídico alemán. ¿Y cómo se manifestaba? ¿Cómo se manifestaba esta relación Estado-política, ¿no? O derecho y poder, si quieren decirlo de otra manera, derecho, poder o Estado derecho y política, ¿no? Con un enunciado, el control legal que tenía el Estado no abarcaba toda la acción estatal. Esto es bien importante. El control legal, o sea, toda la narrativa constitucional o toda la narrativa jurídica, ¿sí? No abarcaba toda la acción estatal, ¿sí? No abarcaba toda la acción estatal, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que había competencias que no eran sometidas a la Constitución. Fíjense cómo se está expresando una crisis política de esta envergadura. Es decir, había competencias no sometidas a la Constitución. Esto imagínense que yo pensaba en la mañana un poco con qué palabra decirlo. Decía, piensen como si la cuestión jurídica fuese un contenedor que concentrara todas las leyes, así, ¿no? Todas las leyes. Y eso es el positivismo, ¿no? El positivismo jurídico. Pero entonces de pronto se empieza a manifestar una crisis donde dicen, a ver, espérense, esta situación en Alemania se está expresando en que de pronto alguien, en este caso el monarca, está tomando decisiones que no están en el tejido constitucional. Y ahí hay un elemento bien importante que jala para pensar la contemporaneidad. Pero entonces lo que les decía entonces es que hay una suerte de desplazamiento de ciertas decisiones que no están contenidas en el relato constitucional, ¿no? Ahora, para Schmitt y para este contexto en el que está pasando, digamos, entre los años 20, digamos, 24, 25, 26, durante esos años, ustedes saben la situación de la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones, producto, resultado de la Primera Guerra Mundial, intenta eliminar el elemento de la guerra como un hecho político. O sea, el primer elemento que intenta sustraer la Sociedad de Naciones, ¿no? Es sustraer la guerra como un hecho político, ¿no? Y sustituyendo la guerra como un hecho político con conceptos universales. Este también es el contexto de esta situación, tanto nacional a nivel Alemania, pero con esta lógica internacional o universal, pero bueno, dejamos lo internacional, que está teniendo la Sociedad de Naciones. Entonces, ojo, se pretende eliminar la guerra como un hecho político, pero se quiere sustituir con conceptos como paz, como justicia y como humanidad, ¿sí? Es decir, hay un retorno a conceptos como decimonónicos que pretenden ser para todos. Esta es la lógica que está observando de alguna manera poco a poco Schmitt, a partir de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y la instauración de la Sociedad de Naciones como esta instancia, digamos, de esta instancia moral humanitaria, ¿no?
esta instancia como moral humanitaria que tiene un corte ilustrado liberal, ¿sí? Tiene el sello decimonónico ilustrado liberal, en tanto pretende ser una práctica para todos, ¿no? Para todos, ¿no? Eso pues está en el tejido que planteará Schmitt más adelante, para pensar después lo político, pues va a ser muy cuestionable, ¿no? Muy cuestionado por él, porque pues esto supondría simplemente pues un orden universal, ¿no? Como si todo el orden universal fuera aplicable para todos, ¿no? Como si el Parlamento fuera aplicable para todos, ¿no? Entonces, esto va a ser un gran problema, incluso en la actualidad, ¿eh? Ya verán por qué. Está como el fantasma de Schmitt, pero no lo quieren reconocer. No quieren reconocer estos momentos que tiene la política y el poder, pero o sea, al querer, regresando a esta palabra que les decía, al querer poner todo en un contenedor legalista, dejan de lado la política, ¿no? Y este fenómeno se ve ya desde estos años en la Alemania de los años 20, ¿no? ¿Qué supone entonces ese mismo concepto? Yo en la conferencia que di aquí con Carlos ¿fue? Ya no me acuerdo cuándo fue, en octubre me parece. Sí, me parece que fue en octubre. Sí, en octubre. En octubre, ¿no? En la Constitución de Weimar, ustedes mencionaba esa Constitución de Weimar en esa ocasión, de 1919, ¿no? Al final de la Segunda Guerra Mundial, es precisamente ese elemento constitucional que empieza a organizar la parlamentarización del régimen político, ¿sí? En un estado cuya forma es una república, ¿no? O sea, empiezan a formar una parlamentarización, ¿no? ¿Sí? Pero hereda elementos guillerminos. Esto es importante, ¿no? Es un poco lo que les estoy diciendo. Esta herencia en la Constitución empieza estos elementos guillerminos en el sentido de decisiones del presidente del Reich quedarán fuera de la letra constitucional, ¿no? Entonces ahí pues para mis alumnos y los que nos dedicamos a la teoría política, ese es un festín teórico, porque podemos apreciar un momento fuera de la ley, ¿no? Esto es lo que está sucediendo con esta crisis del positivismo jurídico en Weimar. Pero no fue así, lo vamos a plantear, leímos a Hobbes y leímos a Maquiavelo y esto vamos a hacer, ¿no? No, sino que el exceso de una parlamentarización en un mundo, pensando en Alemania antes de la Primera Guerra Mundial, en un mundo que no estaba, que no era dable a la democracia, como la democracia anglosajona, quiero decir, ¿no? Que no era dable a eso, era factible que tuviera elementos que se sustrajeran de la ley. Entonces, esto está sucediendo como una práctica, pues, política, ¿no? Práctica política. ¿Sí? O sea, el control parlamentario no iba a alcanzar estas decisiones que iban a tener, pues, los presidentes, ¿no? Sobre todo. Bueno, entonces, el proceso, la crisis se empieza a manifestar con un proceso de desparlamentarización. O sea, empieza una lógica de desparlamentarización de la República de Weimar que justamente acaba con un presidencialismo abierto. ¿Sí? Un presidencialismo abierto. Hay un teórico, ya no le toca ver estos fenómenos, bueno, él muere en 1920, Max Weber, seguramente han escuchado de él. Él había teorizado un poco de las figuras carismáticas, legales, legales, racionales, ¿no? Y finalmente está más decantada en esta lógica, ¿no? O sea, la crisis empieza a manifestar con la desparlamentarización, pero se está levantando
un presidencialismo abierto. ¿Sí? Esto tiene una referencia clara en esta Constitución, un artículo muy conocido que es el artículo 48 de la República de Weimar. En ese artículo 48, fíjense, se autoriza al presidente a adoptar las medidas necesarias para mantener o restablecer el orden público. ¿Sí? Pablo. Sí, sí, Leticia. En México está lo mismo, ¿no? A ver, ¿cómo? ¿Por qué? En la Constitución también. Cuando no hay orden. Sí, pero con matices. Está con matices. Hay dos. Está el artículo que ya, bueno, que ahora ya le llaman en la Constitución los derechos, ¿cómo le llaman? ¿Derechos humanos? No, derechos individuales, garantías, no. Antes era garantías individuales. Sí. Antes era garantías individuales. Los que pasamos de los 30 años, o sea, yo apenitas, le decíamos garantías individuales, pero ahora ya los millennials ya le dicen, no, pero ya les dicen de otra forma, ya tiene otro nombre, ¿no es derechos humanos o algún nombre tiene muy liberal, justamente, ya no tiene esta idea de garantías individuales, sino tiene este como ensamblaje liberal y creo que sí tiene que ver como con derechos humanos. Pero bueno, regresando a tu pregunta que hizo, iremos discutiendo sobre eso, porque eso tiene mucha carnita, ya verás. Sí, está el 29 que les decía, no sé si hay psicoanalistas aquí, pero en términos psicoanalíticos, el artículo 29 es una especie de significante vacío, porque no tiene un contenido. Su contenido es cómo pensar los artículos o las garantías anteriores, de la 1 al 28, ¿no? Ese es un poco el 29. Y luego está el 136, me parece, el último de la Constitución, en el que justamente... ¿La soberanía radica? No, en un caso de guerra civil, de disturbio, de anarquía, ¿no? Sí, la Constitución sigue vigente, ¿no? Sí. Tiene otra lógica. Pero también está, ¿tú eres abogada? Sí, Ah. La supremacía de la ley. Ah, bueno. ¿Cómo? Es la supremacía de la ley, o sea, que sigue vigente en caso de Sí. guerra o lo que sea. Sí, pero también está el artículo 76 en las prerrogativas que tiene el Congreso. Sí. El artículo 76, en la fracción quinta, ahí el Congreso puede suspender los poderes de un Estado, ¿no? Entonces, bueno, estos son como ya remanentes de ciertas lógicas que como que combinan o intentaron combinar esas decisiones políticas que tienen que ver con el poder y una cierta parlamentarización, ¿no? Finalmente la Constitución mexicana, estoy abriendo un poquito, pero bueno, la Constitución mexicana de corte más bien liberal, piensen en el siglo XIX mexicano, ¿no? La de 1856, ¿no? Sobre todo, tiene este resorte, hasta 1917, tiene un fuerte resorte con una lógica liberal anglosajona, ¿no? Y franco-anglosajona, yo diría, ¿no? Entonces, aún así respira ahí la cuestión del poder y la cuestión de la política. Entonces, bueno, eso ya lo discutiremos. ¿Sí, Leticia, más o menos? Sí. Voy a buscar el artículo porque sí lo acabo de ver. Ok, gracias. Bueno, entonces ese es un primer momento, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema entonces entre lo que estoy comentando? ¿Cómo es posible mantener la unidad estatal en una época de democracia de masas? O sea, finalmente, ese es un cuestionamiento que está teniendo en este momento Schmitt, ¿no? ¿Cómo mantener la unidad estatal
en una época de masas. Y ahí se está acercando por qué va a pensar el tema de lo político, ¿no? Entonces, para el problema central, digamos, que está teniendo en este contexto este pensador Schmitt, es que hay principios liberales decimonónicos que no conducen a una sociedad de masas, ¿no? A ninguna forma de Estado. Eso es lo que está como poniendo sobre la mesa Schmitt. O sea, la lógica de ciertos conceptos no lo llevan no conducen a una sociedad de masas, ¿no? Ni a ninguna forma de Estado. Ahorita van a ver por qué. Para Schmitt, en realidad, esta lógica es una moral. O sea, pensar en conceptos universales y conceptos aplicables para todo Estado, en realidad no es política, es una moral. O sea, decir justicia, humanidad, paz, en realidad es una moral y no es una política. Ese es el problema que él está encontrando en esta lógica en Schmitt, ¿no? Está viendo esa lógica, ¿no? Entonces Schmitt va a proponer un concepto, que esto lo va a retomar mucho Chantal Mouffe, esta autora belga, pues, actual, ¿no? Schmitt va a proponer un concepto no liberal de democracia, ¿sí? Un concepto no liberal de democracia, ¿no? Sino que está sostenido en la igualdad, ¿no? O sea, o el concepto liberal de democracia obviamente está apoyado en la libertad. El concepto de democracia puesto en el acento en la igualdad, pues nada más y nada menos que está el acento en la homogeneidad del pueblo. Pero ya está, si se fijan, ya está hablando de otras cosas, ¿no? Está hablando ya de otras cosas, ya no está poniendo el acento en una democracia liberal, en la libertad, que es un resorte que viene desde el siglo XIX y antes, ¿no? Con todos los teóricos escoceses, franceses, ¿no? Sobre todo, que están haciendo como el ensamblaje de un pensamiento liberal moderno. Bueno, pues entonces, a contrapelo de por eso les decía que Schmitt es un pensador antimoderno, así tal cual, ¿no? Es antimoderno. En esta idea entonces que les decía, a contrapelo, está pensando una homogeneidad del pueblo, ¿sí? Está más bien pensando en una especie de pertenencia a un lugar, a la comunidad. Y eso ya no suena tan liberal, ¿eh? Si lo escuchan, ya no suena tan liberal. Es decir, ya no soy ciudadano libre solamente porque aparezco en una constitución, sino porque va a haber una referencia más bien como política con este líder y con la masa, ¿no? Tiene una referencia más política, más ¿cómo decirlo? Más orgánica, ahora diríamos así, más orgánica, realmente sería el concepto. Una relación más orgánica con el poder, ¿no? Con el político, con el líder, ¿no? Con el líder, con el líder, ¿no? Pero también piensen que el contexto es la sociedad de masas del siglo XX, ¿no? Para eso entonces, para Schmitt entonces esta pluralidad es irrepresentable. Una sociedad plural para él sería como irrepresentable. Una sociedad que se piensa como plural sería irrepresentable. ¿Y en qué medida se contrapone esta irrepresentabilidad? Pues porque impide una decisión, impide la decisión política, ¿sí? Esa es como la importancia que está viendo Schmitt en ese contexto, ¿no? Lo heterogéneo, para él, significaba falta de decisión. Lo heterogéneo significaba como falta de decisión. La pluralidad le representaba faltas de decisiones.
Y sobre todo en este contexto que había una serie de partidos políticos en el Parlamento, muchísimos partidos políticos de derecha, de extrema derecha, de izquierda, de extrema izquierda, de centro, religiosos, etcétera, católicos, en donde había, en esta parlamentarización, más bien había una esclerosis parlamentaria, lo que provocaba era una esclerosis parlamentaria. Y todo eso, si se fijan, viene de esto que les estoy explicando desde el inicio, que después con la Sociedad de Naciones y con la supuesta imposición de ciertos valores liberales a la lógica de Alemania, pues como que, ¿cómo decirlo? Pues iba a decantarse la lógica, el ethos, para decirlo filosóficamente, el ethos alemán, el ethos, iba a decantarse tarde que temprano iba a manifestarse esta lógica más bien decisional política que ya estaba en el ambiente desde antes, ¿no? Desde antes, porque Alemania no tuvo esta tradición que estoy mencionando liberal, ¿no? Fue más bien una lógica imperial. Recuerden a Hegel, sobre todo a Hegel y a otros autores, que más bien están pensando en una lógica imperial y no tanto una lógica, como estoy diciendo, ¿no? De división de poderes, de una igualdad liberal, ¿no? De representación, ¿no? No está pensando así en este contexto en Alemania, ¿no? Una pregunta. Sí, Jaime. Para los que no somos filósofos o no estamos familiarizados con estos lenguajes, cuando se dice el ethos, ya es que es la misma raíz para ética y a veces uno va e investiga y dices, el ethos, por ejemplo, el ethos de la hora, ¿no? En esto de las filosofías que están centradas en el presente, vive aquí y ahora, ¿no? La traducción o la manera de decir sería entonces, es como las lógicas, según el contexto en que lo usaste ahorita. Pues para que lo tengan y lo tengas y lo tengan, así dicho rápido y dicho bien, el ethos es un universo de sentido. Es un universo de sentido que implica una acción. Es un ethos de sentido que implica una acción. Esto con mis alumnos de ahora que estoy empezando el semestre en la Ibero presencial, siempre dicen, es que ética buena y ética mala. No, yo digo, no hay una ética buena y una ética mala. Es ética y ya. Porque si le pones la parte buena y mala, es moral. La ética es la ética. Por eso menciono eso. Es un universo de sentido que tiene unas determinadas acciones. Entonces siempre les digo, ¿hay ética perversa? Sí, sí hay una ética perversa. No es un contrasentido. Una ética perversa, pues es eso, es un universo de sentido llevado a la perversión, ¿no? Pero no es es mala, es buena, ¿no? Tu ética no es mi ética, ¿no? Así bien. Tú tienes tu ética y yo la mía. Juntamos las éticas. No, para nada. El ethos es eso, un universo de sentido, ¿no? De sentido. ¿Cómo la podemos diferenciar de una cosmovisión? Porque finalmente también es un universo, o también cómo lo diferenciamos de un paradigma, que también es un universo y que también supone ciertas praxis. No, ahí sí, está más cerca de cosmovisión que de paradigma, Jaime. Ethos, por eso, ethos está más con que tú lo que dices, con esta raíz de, la ética tendrá con esta raíz de ethos, en el sentido de usos, costumbres y ser de los pueblos. Yo ya lo pienso, yo ya estoy sesgado y yo ya lo pienso tanto aristotélicamente, pero también con Hegel. Entonces pienso ethos como eticidad, ahorita también si quieren, también digo por qué eticidad, que también es el contexto de este pensador, ¿no? Eticidad, ethos y ética. Entonces es usos, costumbres, pero sobre todo me gusta más pensarlo que se quedaran con esta idea, modo de ser de los pueblos. O sea, no es nada más, ¿no? Roma Norte y Roma Sur, ¿no? La Condesa, la del Valle. No es, perdón, los que no sean de la Ciudad de México igual no me entendieron nada, pero mejor no pongo ese ejemplo. Entonces,
Ethos es eso, como el modo de ser de los pueblos. Y por eso Hegel, cuando piensa la eticidad, no dice ética, no dice como Sitte, que es costumbre, Sitte con S-I-T-T-E, sino Sittlichkeit, lo hace un sustantivo, Sittlichkeit, eticidad, por eso en español se traduce no ética ni ethos, sino eticidad, Sittlichkeit, y por eso es un modo de ser de los pueblos, para que me entiendan, y lo relaciono con lo que estamos viendo. A lo que le interesa a Schmitt, esto se lo tomo a José Luis Villacañas, uno de los pensadores que mencioné hace un momento. Eticidad lo relaciona con el orden concreto de un pueblo, el orden concreto de un pueblo. Entonces, por eso va a propósito de lo que le estoy diciendo. A Schmitt no le suena la narrativa liberal en donde, a ver, ¿cuáles son los conceptos generales? Bueno, pues libertad, paz, humanidad, derechos, ¿no? Todos esos conceptos, todos aplican para todos los países o para todos los modos de ser de los pueblos. No, realmente no. Luego también discutimos en mis clases aquí en la Facultad de Ciencias Políticas, que están algunos de mis alumnas, una cosa es pensar, sí, está bien la democracia, muy bien, pero tiene que ser como en Estados Unidos. ¿Por qué no nos parecemos a Suecia? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a llegar a Suecia? ¿Cuándo, no? ¿Cuándo vamos a ser felices como los daneses, sin COVID, ¿no? Sin filas ahí en la alcaldía, sin el ISSSTE? ¿Cuándo? Pues no, pues espérate, porque tienes que adoptar no la democracia secas, la del libro, sino el modo de ser de tu pueblo, de nuestro pueblo, asociado con una idea política. Entonces ahí, a mí me gusta pensar que hay conflicto, que lo que permite que se aceite la democracia y que se aceite la política no es el INE, sino el conflicto. El conflicto que pueda aceitar nuestras relaciones sociales, nuestro ethos, nuestra ética. Y no decir, ay, pero México ya no es racista porque ya somos democracia liberal. Pues yo veo más racismo. México ya no es feminicida porque todos somos bien maduros con las ideas de los derechos humanos. Hay más feminicidios. O sea, tenemos que entender nuestro modo de ser, el orden concreto. Y entonces, ya para retornar al tema, bueno, sí, Jaime, ya me estaba yendo así por la carretera. No, pero está perfecto porque ahorita que hablas de los modos de ser, se aterriza pues este aspecto que no es solo una teoría, sino que está estrechamente ligada con una acción, ¿no? Lo que llamas Sí, modo de ser. exactamente. Y sí, me sirve. Gracias. No ¿Tú sé si... qué profesión tienes? soy psicólogo. Ok, súper. Pero lo que creo es que vivimos como en parcelas o tan parcelados que le voy a proponer a Carlos, que tan gentilmente nos ha invitado a estos talleres, algo sobre transdisciplinariedad, porque de pronto parecemos que no podemos compartir ni el idioma, aunque sea español, pero entonces, aún en las carreras, sí, no nos entendemos. Por eso ahorita cuando dijiste en términos filosóficos, o los maestros como tú, que cuando hablan de Smith parece así como alguien súper conocido, para mí es la primera vez, ¿no? Ok. Y entonces, pero tengo maestros que dicen, lo voy a decir en términos heideggerianos, ¿no? O, Yo no y soy entonces, así, ¿eh? entonces, cuando ya me lo dicen en términos heideggerianos o en términos marxianos o en términos de Badiou o de Bourdieu, dicen otros, ya dices tú, pues, híjole, supone que debo conocer toda una serie de conceptos. Ajá. Y No, entonces, no sé pregunta. si no me tengo que esperar a la sección de preguntas, pues puedo ahí, interrumpir, digo, Sí, como ahorita. Ah, claro.
Así, por favor, así como lo hizo Jaime, Jaime, intervención psicoanalítica, así. Me callan, Ok. me callan, Gracias. así. Porque si no, ya ven, ya estaba así, ya divagando, ¿eh? Ya estaba así. ¿Quién sabe qué estaba diciendo ya? Bueno, no, sí sé, pero. No, sí, sí. Y entonces, para ponerle la precisión a lo que dijiste, ¿no? Esta idea de etos, ética y eticidad, que es el más cercano al momento que iremos revelando, ¿no? Ahora, sé que hay psicólogos, psicólogas, o no sé, de otras, bueno, de Leticia, que de Derecho, van a ver, ahorita estamos en una introducción muy entre de ideas e histórica, ¿no? Las dos cosas. Pero vamos a ver ciertos momentos, quizá todo el curso versa sobre cómo, como la fuerza, la ley, la violencia y la ley y su relación continua y discontinua. Quizá ese es un eje, uno de los ejes del seminario. Y entonces, en clave psicológica, clave psicoanalítica, pues vamos a atravesar más bien como por perversión, por estados de excepción, por una fuera de la ley, ¿no? Por una violencia inherente. O sea, realmente no está, transdisciplinaridad que dice Jaime a mí me encanta. Y justamente, cuando he dado seminarios, que hay muchos, alguna vez un par de seminarios con muchos psicoanalistas, un 98% psicoanalistas, pues entendían perfectamente lo que les hablaba, ¿no? Claro, mencionando a Hobbes, pero en este contexto que veremos a Derrida, a Benjamin y a Schmidt, comprenderemos que hay un eje o unos ejes en términos de lazo social, para decirlo, ¿no? Psicoanalíticamente, que versan con la perversión, con un exceso de violencia, ¿no? En este último libro que mencioné de Enrique Díaz Álvarez, premio de ensayo Anagrama del año pasado, fantástico, uno palomea, ¿no? O sea, dices, están todos, bueno, no está Schmidt, no lo cita directamente, y como que lo critica muy feo, pero todo el ensayo está muy bueno. Termina con un capítulo que se llama México Forense, ¿no? Y entonces mencionan la película de La Libertad del Diablo, o el tema de esta Antígona González, Ayotzinapa, San Fernando. Entonces, sí, Telma, no te preocupes. Gracias. Este, ¿Cómo se llama? En ese sentido, ¿Qué libro es? ¿cómo? ¿O revista? ¿Cómo? ¿Qué libro o revista estás citando? No, libro. ¿Cómo se llama? La palabra que aparece. La palabra que aparece. El testimonio como acto de supervivencia. El testimonio como acto de supervivencia. Es un profesor de la Facultad de Ciencias Políticas que la verdad yo no conocía, pero es un libro muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Está como todos los tópicos que dices, estos quiero que esté. Hiroshima, la Segunda Guerra Mundial, las mujeres en Alemania, Primo Levi, Hannah Arendt, Walter Benjamin, el tema de México. Está un cóctel muy bueno de ensayos sobre lo contemporáneo, ¿no? Pero lo que voy es eso, que, que esta transdisciplina que bien dice Jaime estará presente, ¿no? Pero quizá no lo esté diciendo en clave tal cual con Badiou o con Judith Butler o con Foucault. Lo vamos a decir con Benjamin, con Derrida, con Schmidt, decir este tema de la perversión, de la violencia, ¿no? De lo político, ¿no? Con otras claves, yo diría. ¿Algún otro comentario, pregunta hasta aquí? ¿Este libro que mencionas no está en la lista de lecturas? No, Pero lo no, sugieres como complementario o nomás es una referencia no, ilustrativa. sí, sí, ahorita es que yo siempre
siempre los libros que estoy leyendo yo los recomiendo, ¿no? Así, lo acabo de terminar y siempre estoy pensando en los libros que estoy leyendo varios, ¿no? En realidad, pero pues este me pareció muy oportuno por el tema, ¿no? Por los temas que aborda, ¿no? O sea, se pone del lado del superviviente, del vencido, ¿no? Del derrotado, ¿no? A partir de la guerra de Troya, de la Ilíada, ¿no? Héctor y Aquiles como los dos derrotados, ¿no? Se imaginan luego a Brad Pitt, ¿no? Sí, pero ¿cómo se llama? El tema del relato del vencido, del testimonio del vencido, ¿no? De eso versa en general todo el texto. Está muy bueno, ¿eh? Bueno, déjenme entonces continuar. Schmitt va a tener en esta crítica que está haciendo al liberalismo, al positivismo, al parlamentarismo incluso, va a decir algo más o menos como que la situación normal para Schmitt no va a revelar la verdadera sustancia del poder estatal, ¿sí? Un poco en esta dinámica que estoy explicando. La situación normal no revela la verdadera sustancia del poder estatal. Y por eso es un enunciado parafraseado por Schmitt, o más bien parafraseado por mí de Schmitt, pero tiene una referencia contemporánea. Fíjense, la situación normal no revela la verdadera sustancia del poder estatal. O sea, a él le va a hacer sentido, le va a dar sentido, le va a hacer sentido, más una situación de excepción, como una crisis, donde se va a ver el poder estatal que una situación normal. La situación normal es la que nos colocan siempre desde una lógica liberal. No hay conflicto. No hay conflicto. La política es ponerse de acuerdo. Todos están de acuerdo. No hay por qué tener una demanda, ¿no? No se exige un poco la lógica de la política y entonces pues esa es un poco la tónica más bien liberal, ¿no? Ahora, también es preciso mencionar que aquí estamos en un momento de crisis muy fuerte de la República de Weimar, ¿no? O sea, el ascenso del nacionalsocialismo en 1933 está acompañado de todos estos elementos, ¿no? O sea, no llegó así solito, así voten por mí, ¿no? El Führer, sino que hay una especie de empuje del ethos, Jaime, del ethos, del ser de este pueblo alemán, sumado a crisis, a una extrema situación social, cultural, etcétera, ¿no? O sea, muy, muy de lo que estaba sucediendo, ¿no? Ahora, esta extrema necesidad de la que decía, ¿no? Esta situación como esta sustancia en las situaciones de excepción, ¿no? La situación excepcional, una extrema necesidad. El Estado continúa en ejercicio de la soberanía, prescindiendo de cualquier competencia o limitación jurídica, ¿sí? Sustentándose, solo en una decisión autónoma que mantiene su validez jurídica. Es un poco lo que mencioné hace rato con el artículo 48. Entonces esto revela, ¿no? Esto revela este momento de que el cual el ejercicio soberano prescinde de cualquier competencia o limitación jurídica, pero sigue anclado a la cuestión jurídica, a la Constitución en este caso, ¿no? Es un momento que no está en muchos estados, no está reglamentado, pero existe como tal. A veces confundimos, ¿no? Es que este presidente está haciendo un golpe de Estado. Y dices, no, igual y no es un golpe de Estado, ¿eh? Más bien, realmente está instaurando otra vez el orden. Pero ya lo vemos como un golpe, o sea, ya en una lógica en la que estamos muy democrática y muy liberal, decimos, no, es que ese es un golpe de Estado, ¿no?
y puede ser que no. Es una instauración de un estado de excepción político, pero no legal, ¿no? Y eso se ve frecuentemente a lo largo de la historia. Bueno, no a lo largo de la historia, pero sí a lo largo del siglo XX y de en ciertos fenómenos se puede apreciar esta como, ¿cómo decirle? Como contradicción en el Estado, contradicción en el derecho. Como decía, contenedor que no puede contener todo. Así dicho, parece un trabalenguas, pero lo es. Contenedor jurídico o con el derecho como un contenedor de leyes jurídico que no puede contener todo. Lo que se sale a veces se piensa como anómalo, ¿no? Como anómalo. Y, y ahí está un poco la lógica en donde se va a pensar el elemento disociativo de la política. El momento disociativo de la política implica antagonismo. El momento disociativo de la política implica antagonismo. Frente a una asociación, frente a un momento asociativo, ¿no? Que uno se asocia libremente en una comunidad, y se entiende en la lógica como de Hannah Arendt, ¿no? La política como un espacio de libertad y de deliberación públicas. Muy bien, está bien. Ese es el elemento asociativo. Pero el momento disociativo implica, pues, el momento antagónico, ¿no? Más bien una inmunidad, más que una comunidad, y lo político se va a entender como un espacio de poder, de conflicto, de antagonismo, ¿no? Es el momento disruptivo de lo político, en realidad. Esto lo veremos ya un poco más a detalle en la próxima semana, ¿no? En esa medida, ya paré, bueno, no sé si cerrando, pero para pasarles un poco, si quieren comentar algo. Lo político es una especie de exceso, me gusta plantearlo así. Lo político es una especie de exceso que escapa a la domesticación. Y pónganle entre paréntesis liberal si quieren, ¿no? Pero lo político es una especie de exceso que escapa a la domesticación y por lo tanto impide la clausura total de un orden, de un estado civil perfecto, ¿sí? O sea, lo político aparece como un exceso o como una falta. Ya sea como una falta, como un exceso. Si se fijan, hagan de cuenta un círculo en donde ese círculo es el orden, el Estado, ¿no? Y lo político entonces será eso que impide que se cierre completamente el orden, que es la lógica que quisiera la tónica liberal, ¿no? Habermas leyó a Schmitt, Habermas todavía vivo, Alemania, ¿no? Ya muy grande también, pero está muy bien plantear una democracia liberal, comunicativa, etcétera, ¿no? Pública, ¿no? La lógica de Hannah Arendt, si quieren. Pero a veces siento que quisieran clausurar la posibilidad de el disenso, ¿no? Y lo político lo que nos permite, y por eso Schmitt será como uno de los principales que inauguran pensar lo político frente a la política, lo veremos el próximo miércoles, pero sí quiero dejarlos con esta idea de que como un exceso, como una falta, como lo quieran entender, impide que se cierre el orden de sentido, el orden simbólico, el orden político, porque si se cerrara, caeríamos en esta lógica que les decía al inicio, hace un momento, ¿no? Una sociedad cerrada a sí misma, con conceptos universales y con un tipo de hombre, una especie de antropología que, que cerraría la posibilidad, insisto, del disenso, ¿no? Entonces, lo político es una figura de la contingencia. Mucha de la filosofía contemporánea, Laclau, ¿no? Que era pareja de Chantal Mouffe, ya fallecido también. Laclau, la misma Chantal Mouffe,
muchos otros autores justamente abordan esta idea de lo político como una figura de la contingencia. Entonces, lo político en esta idea señalará justamente una postergación permanente de la institución del orden, ¿no? Si decimos que ya se instituyó el orden, ojo, eso es lo más peligroso, ¿no? Realmente desaparece la política. Lejos de el totalitarismo, lejos de que haya un exceso de política, no hay política. Ya en el totalitarismo se cierra la posibilidad del orden, ¿no? Ahora, los grandes críticos, Slavoj Žižek, el mismo Badiou, el mismo Agamben, o sea, más o menos, desde diferentes ángulos, ya cuando piensa la democracia universal en la que vivimos, hegemonizada, homogeneizada bajo la lógica imperial estadounidense, se está pensando así, todo lo que esté fuera, que no sea una democracia tal cual, es eso, está fuera. Y eso es lo que, paradójicamente, es lo que impide que se cierre ese orden. Pero lo que intenta, desde la lógica de la Sociedad de las Naciones y la lógica liberal el día de hoy, es que se cierre a sí mismo un orden, ¿sí? ¿No? Que impide este exceso, esta falta, que, como decía hace rato, aceitaría los engranajes de la política misma, ¿no? Entonces, pues muchos teóricos, ¿no? Que piensan la democracia desde esta lógica, ¿no? Que tiene ya una torsión, y además bajo la lógica del capital, pues ya como un cierre a sí mismo, ¿no? O sea, hay un cierre, más allá de nacionalismos, populismos, ¿no? Eso está como abajo de esta situación, pero el paraguas grande es el capital y la democracia, la economía y la política, o política y economía, ¿no? O economía política, en realidad impide el disenso, ¿no? O impediría el disenso, ¿no? La política liberal, y ya para ir un poco cerrando, para ir, si quieren, comentando, la política liberal el día de hoy implica universalidad, humanidad y ausencia de conflicto. Ausencia de conflicto, humanidad, universalidad, ¿no? Entonces, no está mal, pero creo que tenemos que revisar más bien regresar a la eticidad, regresar al etos de cada uno, ¿no? Y cómo se las ve, ¿no? Cada uno. Creo que el COVID y la situación de los últimos 2 años da cuenta un poco de eso. Una cuestión ajena, ¿no? Natural, la salud, un virus, hizo que cada pueblo actuara de determinada forma frente a una situación así, ¿no? Que la enfrentaba de determinada forma, pero conectó ciertas cuestiones también políticas, ¿cómo decirlo? También liberales incluso, ¿no? Pero cada uno actúa de manera distinta, ¿no? Acuérdense cómo reaccionó Corea, ¿no? O España, Francia, ¿no? Estados de excepción, ¿no? El cierre, ¿no? Ahora vean lo que salió el Trump inglés, también, ¿no? Ayer salió a decir eso, ¿no? Ya en las escuelas sin tapabocas, ¿no? Sí, o sea, hay una lógica en cada nación, en cada pueblo, ¿no? Bueno, a ver, ¿quieren comentar algo? ¿Cómo va? ¿Cómo ven? ¿Quién es el Trump inglés? ¿El Trump inglés? Ajá. Pues Johnson, Ah, el presidente, ¿qué es? ¿Primer ministro? Es que sí es como Trump, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo ven? ¿Qué les parece? Esto a reserva de que ya no, o sea, voy a retomar algunos aspectos así generales de esto el miércoles próximo, pero ya iremos, le voy a pasar el texto a Carlos del concepto de lo político y vamos a leer los primeros, no los primeros,
cinco apartados del libro. Son números, ¿no? En realidad son números, como los A mí me queda divide duda. Sí. Cuando hablas de la inmunidad, yo cuando he escuchado ese término, bueno, primero la mayoría estamos familiarizados con el término inmunidad como un asunto, yo desde el terreno de lo médico, pero creo que hay un filósofo italiano, Esposito, que habla de ese concepto de inmunidad y después lo escuché en Jules Chung-Han, que también habla de inmunidad, Sí. pero yo no sé si hay una aceptación del concepto inmunidad como en varios territorios filosóficos. Si cuando se dice inmunidad se refieren a una sola cosa. Y la otra que he escuchado más es el de la cuestión de contingencia. Porque hay quienes dicen si es posible la contingencia, entonces esta parte creo que lo he escuchado en Zizek y estas otras gentes. No sé si podrías también apoyarme ahí con aclarar un poquito esos dos conceptos Sí, de inmunidad y contingencia. sí, buenísimo. No, bueno, a mí Roberto Espósito, bueno, y Zizek, pero los dos son autores que he trabajado y me gustan mucho. Y sí le he dedicado tiempo a esta noción de inmunidad. Y efectivamente, cuando piensa en la inmunidad, esto les va a sonar ahorita lo que decía de la medicina y de la salud, ¿no? Y ahora ayer que me pusieron la Moderna, que me duele el brazo, no lo crean, porque soy medio clásico, soy medio antiguo. Soy vintage, soy medio vintage, yo creo. No, pero la inmunidad está relacionado con el fármaco, cura y veneno, lo que me hicieron ayer, o lo que nos estamos pasando a todos. O sea, te ponen una dosis del veneno, del COVID, ya como tropicalizado si quieren, y con el agente que lo va a rechazar. Entonces, la inmunidad está relacionada, con el fármaco. Pero Roberto Espósito lo lleva al tema político y social. Y entonces relaciona justamente la migración, ¿no? Sobre todo la migración como un agente extraño, externo a la política o a una comunidad política cerrada, ¿no? Cerrada, con ciertos valores, cierto tipo de piel, cierto idioma. Y entonces la inmunidad, en términos de Espósito, se expresa jurídicamente. Es decir, una cuota de derechos, una membresía de derechos, implicarían una entrada a la comunidad, pero también una resistencia al sujeto extraño, agente, migrante, migranta, niño, niña, mujer, lo que sea, está como tratando de entrar a esta comunidad, ¿no? Pero ese es el principio de esta idea de la inmunidad. Ahora, él parte de varios textos, pero hay un libro que se llama Comunitas y Immunitas, dos libros que van a ser una trayectoria. Es que aquí los tengo enfrente. Tercera persona, 2, bios, desde fuera y pensamiento viviente. Son todo. Yo le recomendaría comenzar por pensamiento viviente, que es uno de los últimos, porque habla de lo que es la filosofía italiana. Pero a lo que voy es que piensa la inmunidad, por ejemplo, también desde el nazismo o de los campos de concentración. O sea, que llevó a sus últimas consecuencias la inmunidad. O sea, el judío como el agente al que lo sustrajeron primero de su ciudadanía, que fuera alemana o polaca, derechos, hasta la sustracción de la vida y de la muerte, gestionando, muy Foucaultiano, ¿no? Gestionando la vida y gestionando la muerte. Es un paradigma completamente moderno. Quien está siguiendo la misma ruta Foucaultiana y que se separa un poco de Espósito es Achille Mbembe. Achille Mbembe con su concepto de necropolítica. Necropolítica, y tomando a Deleuze, toma un concepto de máquinas de guerra, muy propio para pensar a los sicarios, a los sicarios, al narco,
a todos estos grupos, ¿no? Pero bueno, entonces la inmunidad es ese concepto de Espósito, efectivamente, que lo relaciona con la biopolítica, ¿no? La biopolítica como una genealogía moderna, así hay que entenderlo, una genealogía moderna, es decir, que viene con un paradigma moderno, tiene esta inmunidad, ¿no? Y él tiene en este libro, tiene un concepto que se llama democracia inmunitaria, precisamente. Espósito tiene un concepto que se llama democracia inmunitaria, en donde analiza precisamente que la democracia pues no es esta lógica que estoy diciendo así muy liberal, sino que la praxis opera con nosotros, ellos, sin que lo tomen de manera maniquea. Les digo que se ha tomado muy maniqueamente, recientemente este autor que les mencioné, que me gustó mucho el ensayo, pero tratan muy maniqueamente la idea del nosotros y ellos. Esto existe como un proceso lógico en la composición política, pero entonces Espósito lo lleva con este concepto de democracia humanitaria, ¿no? El de contingencia, sí, pues viene, son figuras, ¿no? Que vienen con varios autores, Badiou, Lefort, Nancy, ¿no? Jean-Luc Nancy, Slavoj Žižek, se me va por ahí algún otro, que incluso podría caer ahí Rancière, ¿no? Que trabajan figuras de, por ejemplo, lo real, la libertad, el antagonismo, el acontecimiento, lo político, todas esas son figuras de la contingencia, ¿no? Lo real, la libertad, el antagonismo, el acontecimiento, ¿no? Bueno, Badiou, sí, tiene un libro también que se llama así, Acontecimiento, ¿no? Pero viene de esta idea de Badiou, muy teorizada por Badiou, ¿no? Del acontecimiento. Y que en psicoanálisis lo entienden muy bien. El acontecimiento es un poco lo real, ¿no? El acontecimiento tiene que ver un poco con el registro de lo real, ¿no? No está a priori, el acontecimiento no es a priori, ¿no? Sino que das cuenta de él a posteriori, ¿no? Del acontecimiento. ¿Cuándo sabemos que es un acontecimiento? Pues no lo sabemos en el momento, ¿no? Sino sabemos a posteriori que cierto trauma, cierta narrativa va a tener un efecto, ¿no? Y no es, ahí viene el acontecimiento. Déjate venir, acontecimiento, ¿no? Vamos a hacer el acontecimiento. Pues no, es algo más bien que irrumpe, ¿no? Irrumpe ahí en la escena de lo simbólico, ¿no? En la escena, ¿no? Se escenifica, me parece. ¿Cómo ven, Jaime? Sí. ¿Cuál sería lo contrario a esto en la filosofía? ¿Lo contrario? Sí, porque me viene a la mente ahorita un libro, no me acuerdo de dónde lo vi por ahí, se decía, ¿decir acontecimiento es posible? Creo que está el título. Para los filósofos debe ser fácil. Decir acontecimiento es posible, creo que, no sé si es el de Agamben o de Zizek. No me acuerdo qué. Pero me da la impresión que esto es un concepto contemporáneo que irrumpe frente a una filosofía más esencialista, más de lo universal. Y entonces como que hay una verdad aristotélica que todo el mundo aceptó y de pronto los filósofos contemporáneos empiezan a plantear que el mundo es más incierto, más contingencial, ¿no? Más que... Sí, Jaime, termina, perdón. Termina. Como eso, imprevisible, ¿no? No sí, como hubiéramos deseado. Exacto. Más que aristotélico, platónico, ¿eh? Platónico, judeo-cristiano, luego medieval, moderno. Pero con esta idea, con esta trayectoria, es un poco lo que estaba diciendo era eso, Jaime. O sea, en contra de todo, de todo eso, estaba planteando todo lo que acabo de decir. Entonces, sí, es una respuesta, vamos a decirlo así, una respuesta, una reacción a toda una forma de pensamiento que viene inaugurada con Platón, o sea, esencialista, tú lo dices muy bien, con esta especie de valores universales,
y que cruza, insisto, o sea, la práctica judeocristiana y llega a la modernidad ya traducida como un liberalismo, como una moral. La respuesta es Maquiavelo, la respuesta es Nietzsche, la respuesta es Schmitt, la respuesta es ya en la actualidad, pues estos autores que he mencionado, ¿no? Pero la fuerte, como que la piedra que empieza a comentar esto fuertemente es Schmitt, ¿no? Y claro, ahí, por eso les decía, está en su palco de protagonista, ¿no? No es Agamben, que bueno, tomó seminarios con Heidegger y lo que quieran, para pensar el acontecimiento, sobre todo, pero pues ya es una distancia así posterior, no es entre guerras, ¿no? No es perseguido por la policía, ¿no? En el caso de Schmitt, ¿no? Pero sí, me parece que dices eso muy bien, Jaime. Es una respuesta, una reacción a esta filosofía esencialista, tal cual. Y que tiene una referencia incluso a la filosofía analítica, ¿no? Más que la filosofía continental, ¿no? Estoy en un sello continental, si lo trazamos así, en términos de una cartografía de filosofía, es continental y no analítica, ¿no? Que la analítica sería justamente pues esa oposición a este tipo de pensamiento, ¿no? No es casual que esté ahí un Adam Smith, un John Locke, ¿no? Y muchos autores británicos, bueno, exceptuando Hobson, aunque también, ¿no? En esta lógica, ¿no? Pero sí, sí, sí. Me parece que sí es. Pero hubo un Maquiavelo. Lo importante es que hubo un Maquiavelo y hubo también un Aristóteles, ¿no? Pero un Maquiavelo, un Nietzsche sobre todo, ¿no? Y los maestros de la sospecha, finalmente, como le dice Paul Ricoeur, ¿no? Tú lo sabes, ¿no? Marx, Nietzsche, Freud. Marx, Nietzsche, Freud, ¿no? ¿Sí, Jaime? Sí, sí, gracias. Ya parece curso de filosofía, sí. Pues sí, es que el lenguaje hace imposible no recurrir, porque yo, por ejemplo, muchas cosas prefiero preguntártelas a después imaginar que te entendí. No, sí. Y además siendo psicólogo, sí, no. Dilo. Ya me callo para que hablen los demás. No, a ver, sí, si quieren, si no, un par de Yo ideas. Sí, quiero analizo. comentar algo. Sí, analizo. Me quedaba pensando esto que comentaba sobre los universales, ¿no? Respecto a estos conceptos, paz, justicia, libertad. Me quedaba pensando, ¿realmente los niega totalmente o lo que está criticando es su falta de aplicación, ¿no? Aplicabilidad, ¿no? Dentro del contexto que él está viviendo. O sea, yo me quedaba pensando y digo, bueno, podemos negar el ideal, sería como un ideal de justicia, ¿no? Yo pensaría, por ejemplo, los asesinatos que se realizan, ¿no? O como los genocidios, ¿no? ¿Hasta dónde podríamos pensar esta categoría, ¿no? O el concepto, justicia, ¿no? Eh, y pensaba, ¿no? Eh, Posiblemente es la crítica, pero a lo mejor no se está negando o no se está negando que efectivamente se necesite, ¿no? Por ejemplo, hablar de democracia, pues igualmente podríamos cuestionar su aplicabilidad, ¿no? Nunca se llega a un consenso y nunca hay una representatividad. Pero el pensar que la ley, ¿no? En ciertos momentos sea necesaria, ¿no? O siempre sea necesaria, o en cómo se está pensando las leyes, ¿no? Cómo se están aplicando, a lo mejor por ahí vendría, ¿no? Como los ejes de la reflexión. Entonces, me quedaba pensando en eso precisamente. Y esta Buenísimo. parte que decía Jaime, ¿no? No creo que tengamos que hablar de esencialismos, ¿no? Yo creo que entonces estaríamos hablando de una ontología que en cierto momento se podría trabajar, por ejemplo, el tema de la muerte. Pero
pero hablar de que los conceptos, por ejemplo, de la justicia, ¿no? La libertad, podrían llegar a ser esencialistas, yo no estoy de acuerdo. Entonces, y también negar como los conocimientos o retomar, por ejemplo, esto que comentaba, ¿no? Sobre la filosofía analítica, ¿no? Hasta qué punto también nos podría ayudar para reflexionar sobre los problemas contemporáneos, ¿no? Sí, no, sí, Annelies, pero también vamos a decirlo, en el corte así, es donde está el corte transversal, por así decirlo. El corte transversal es donde está el asunto. El asunto, o sea, sí hay formas de pensamiento que se contraponen realmente. O sea, no, o sea, sí puede ser importante, necesario de pronto un momento analítico de un concepto, ¿no? Pero lo que hace esta forma de pensamiento con Nietzsche, con Schmitt, es como dice Derrida, ¿no? También incluso, ¿no? Pensar la crisis de la metafísica de la presencia, ¿no? La crisis de la metafísica de la presencia es justamente un mundo que construyó conceptos un poco cerrados, universales, para todo, ¿no? Y por eso sí es esencialista. O sea, lo que impide, por eso decía la idea de lo político como un exceso, como una falta, que impide un cierre y que también la lógica de pensar el orden concreto es pensar el ser de los pueblos, de cada uno de los pueblos, sea dominador, sea dominado, sea vencido, sea vencedor, sea no sé, muchos otros adjetivos que podría ser de un pueblo para pensarlo desde ahí, ¿no? Entonces, es un poco esa respuesta a un tipo de ontología que pensaría conceptos universales, conceptos para todos, ¿no? Y justo estamos en este parteaguas, en este punto de inflexión, con este autor particularmente, en donde va a pensar lo político como un criterio, más allá de la política, como una definición. Que hay, por eso ahí está la crítica a lo analítico, a la cuestión decimonónica. La política es esto, para todos. Entonces, él se sustrae de pensarla, lo vamos a ver el miércoles próximo, y dice, no, yo pienso mejor el adjetivo y no el sustantivo. Y así pienso la contingencia, donde va a aparecer lo político. Porque si me quedo con la política, ahí va a ser heredero de Weber y Schmitt. La política puede ser muchas cosas. Y además, si le ponemos el valor universal, el bien común, pues Hitler pudo decir, yo practico el bien común. La Cruz Roja dice, yo practico el bien común. El LISTE dice, yo practico el bien común. La UNAM dice el bien común. Engrama dice el bien común. Entonces, todos tienen el mismo fin, ¿no? Entonces ahí están las particularidades en donde, lejos de sustraerse a conceptos universales, se va a pensar más bien lo político como respuesta a la idea de la política, ¿no? A lo contingente. Y finalmente termino con dos conceptos que iba a mencionar hace rato, ya no los dije, pero ahorita cabe perfecto. En alemán, Jaime, perdón por ahorita las palabras así jurídicas. En alemán hay dos frases para referirse a la representación. Una tiene, si quieren, un origen más bien como latino, y el otro es alemán, una palabra así alemana, ¿no? Es representación y Vertretung. Ahorita se los escribo en el chat. Representación y Vertretung. Regresen al tema que les decía del parlamentarismo y regresen al tema de la representación. Entonces,
esta idea de representación, tiene unas diéresis, ahorita se los escribo, es heredera de esta lógica liberal y de esta lógica de la que estábamos diciendo, que se construye con toda una idea ilustrada, moderna, ¿no? De votar por alguien, ¿no? Representación. Mientras que Vertretung es la palabra alemana, o sea, las dos son alemanas, pero la palabra que tiene un referente más bien con el idioma alemán y que tiene que ver como una identificación. Esa es la que le interesa a Schmitt y esa es la que está en este ambiente alemán de los años 20. O sea, Vertretung es una representación existencial, perdón, una identificación existencial más al líder, ¿eh? No es voté por Salgado Macedonio, ¿no? Para que esté en lugar de mí, porque yo no tengo nada que hacer y mejor que esté Salgado Macedonio. O Pavlovich, o quien sea, ¿no? O Lili Telles. No sé quién habrá votado por Lili Telles, pero... entonces, esa es la idea un poco liberal de yo voto por alguien y esa persona me va a representar. Pero la de Vertretung es una noción que tiene que ver con eso, ¿no? Con una identificación existencial. Pueblo, líder, ¿no? Y eso pues no está, o sea, por más que adoptemos una lógica liberal, está bien. Y esa es la dominante el día de hoy. Pero no va, o sea, va a tener problemas, va a tener crisis al final del día estas nociones. ¿Cómo ves, Annalise? Pero buen comentario, me haces pensar bastante. ¿Quieres comentar algo más? También me quedé pensando, me vinieron como más, una pregunta más de lo que comentaba sobre el conflicto, ¿no? Me quedé pensando si el conflicto realmente es contingente, ¿no? Porque hay elementos que van a generar un conflicto que ya están, y están en el etos precisamente. Entonces me quedé pensando eso. Sí, bien. Buena. Lo que es contingente es el orden, ¿no? O sea, lo que es contingente es el orden y lo que posibilita que haya un cierre de ese orden es el conflicto. Por eso decía hace rato que frente a o sea, la desparlamentarización en este contexto se empieza a manifestar con un conflicto, ¿no? Con conflictos. Y eso es lo que empieza a precisamente como a que aparezca la política, ¿no? O sea, eso es el conflicto es finalmente lo que aparece, que hace que aparezca la política. Es que me quedé pensando como en un ejemplo, pero es que Weber, por ejemplo, Max Weber, que muere en 1920 y que es un poco Schmitt heredero de Weber, dice que la política, fíjense, es una lucha de valores. Así lo dice Max Weber. La política es una lucha de valores, pero, ojo, no jerarquizados, Annalise. O sea, no están jerarquizados. La lucha de valores, y en el contexto de esta, le llama Weber y otro autor que hemos trabajado aquí con mis alumnos, una irracionalidad ética del mundo. O sea, el siglo XX se empieza a despertar con una irracionalidad ética del mundo. No quiere decir que no haya ética, sino que no hay una jerarquía de valores que nos diga, o sea, que no haya un termómetro que nos diga, este valor es mejor que este es mejor que este. No existe eso en el siglo, o sea, el siglo XX se quiebra esa lógica de liberal, de una ética racional para todos. Y entonces la irracionalidad ética implica que va a haber una imposibilidad por jerarquizar los valores, pero también, como decía, va a ser la política es una lucha de valores. ¿Quién impone? ¿Quién impone el uno? ¿Quién impone el otro? ¿No? Pero por eso es la política para Weber. Pero para Schmitt, ya lo veremos la próxima semana, la política empieza
donde termina la lucha de valores, porque él sí va a pensar en la guerra. Sí va a pensar en la guerra, ¿no? Pero los valores no son morales. ¿No sé en qué, perdón? Los valores no son morales. No Eh, necesariamente. no en el sentido de valores morales, sino en el sentido ¿cómo decirlo? De conceptos, más bien de conceptos. De, de que uno sea mejor que, por ejemplo, libertad o igualdad, o economía o justicia, ¿no? Es decir, yo puedo decir, no, primero está la justicia, no, primero está la economía, no, primero está el derecho, no, primero está otra cosa, ¿no? A eso me refiero con una lucha de valores, ¿no? No que sean morales. Sí. Como ven, ¿qué más? Annalise. ¿Tú eres psicóloga o eres de derecho? Ninguna de las dos. Soy psicóloga, pero con el adjetivo social. Ah, súper bien. ¿De qué universidad? De la UAM, mi Xochimilco. licenciatura de la Iztapalapa y también Xochimilco. Ah, pues con razón. Ah, no es cierto. Se ve ahí hay buenos profesores ahí, muchos conocidos ahí en las dos universidades, en las dos, de psicología social, ¿no? Sí, psicología social. Sí, sí, sí. Pues sí, 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 ya ampliaremos un poco esto, ¿no? Pero sí, finalmente yo digo que es que estoy un poco también sesgado con Rancière, con Chantal Mouffe, ¿no? Que quizá lo mencione ya con particularidad la próxima semana, pero para quedarnos con Schmitt, ¿no? Y ya verán que es muy fácil tildarlo de maniqueo, ¿no? Ahorita yo ya muchos colegas, ya los leo, los oigo, ya, o lo dicen directamente hacia Schmitt, pero en este libro que les digo que es un ensayo potentísimo, fundamental para leerlo ya, mis felicitaciones al autor, pero como es un ensayo, no tiene esta elaboración así académica, teórica, de, a ver, voy a desensamblar qué es eso del el amigo enemigo, lo político, etcétera, ¿no? Se queda como, es que Calderón empezó la lógica amigo-enemigo. Así, estoy caricaturizando, pero es un poco así. Es que Calderón con su guerra dijo amigo-enemigo. Es que los medios de comunicación dicen amigo-enemigo, y eso es maniqueo. Sí, eso es maniqueo, pero lo que hace Schmitt no es tan maniqueo, ¿no? Ya lo veremos el miércoles. Entonces yo sí quisiera que, va, que van a escuchar mucho de esto, ¿no? En los últimos, o sea, recientemente se empieza a escuchar más de todo esto, ¿no? Por ejemplo, eh, Lorenzo Córdoba, ¿no? Lorenzo Córdoba y Carlos Bravo Regidor, ¿no? Carlos Bravo me parece que es profesor del CIDE, ¿no? Que es analista con Leo Zuckerman, ¿no? Y bueno, Lorenzo Córdoba, pues usted lo sabe, ¿no? De la escuela de Turín, politólogo, ¿no? Los dos escriben sobre Schmitt, ¿eh? La tesis de doctorado de Lorenzo Córdoba es Schmitt-Kelsen. Y obviamente todo es para denostar a Schmitt y ensalzar esta parte que estamos diciendo liberal, universal, la democracia. Pues por eso no es por nada que Lorenzo esté donde está sentado. No es casual, ¿eh? La verdad es que si hubiera tenido psicoanalista, creo que ya le hubiera dicho, fin de análisis, ¿no? Estás sentado donde tienes que estar. Pero y Carlos Bravo también, desde su lógica, también hace una crítica a Schmitt, ¿no? O sea, a lo que voy es que hay respuestas desde lugares que no están muy a favor de Schmitt, o sea, no de él, sino de ciertas concepciones, ¿no? Porque pues lo asocian al régimen político en Alemania, ¿no? O a otras cosas, y no a las ideas, ¿no? O ya muy mal, así, es que esto es maniqueo, ¿no? Yo en alguna vez en un seminario, que no voy a decir nombres, pero en la Ibero, de profesores, este, un colega, me parece que abogado y que tenía, creo que maestría en derechos humanos, y había un otro profesor, antropólogo, y yo fui ahí sí como, como escucha, como psicoanalista, yo me fui a sentar, yo no dije nada en 2 horas,
así se los juro. Me estaba mordiendo la lengua de que quería decir algo, pero preferí escucharlos. ¿Ve? Ahí sí me puse bien tolerante, bien liberal tolerante, no dije nada. Y entonces, es una tontería, pero ahí ves cómo abordan a un pensador. Termina este colega su exposición, muy jurídica, no tan política, de Schmitt, y el antropólogo dice, bueno, era la discusión Kelsen-Schmitt, la misma de Lorenzo Córdoba, y dice el antropólogo, bueno, ¿y quién ganó? Así dijo, o sea, sí, a ese nivel, a nivel profesor, es decir, ¿quién ganó? Como si fuera el Pumas América, ¿no? Sí, ¿quién ganó? Como si fuera, ¿quién ganó el debate, no? Y yo nomás, o sea, no dije nada, pero a ese nivel no es Schmitt, es quien hace una lectura que lo quiere llevar a un terreno maniqueo, ¿no? Una lectura muy buena, por ejemplo, que no me gusta mucho, pero es muy buena y muy erudita, es la de este profesor de la UAM, Iztapalapa, me parece que está se me fue su nombre. ¿Gerardo? ¿Eh? ¿Gerardo Tenorio? No, él está en Xochimilco. No, pero también su lectura se está acercando más a mí la lectura que me gusta, o sea, como que está reconociendo ciertas derivas hegelianas en Schmitt y creo que su lectura empieza a ser más interesante, la de Gerardo Ábalos, aunque siempre me bulea a mí, ¿no? Me hace super bullying cada que puede, me super bulea con Schmitt, ¿no? Pero no, Cancino. Estoy pensando en la vacuna, pero no. Cancino, ¿no? César Cancino. Creo que sí, ¿no? Tiene una lectura buena pero muy del lado de pensar a Kant, de pensar a Hannah Arendt frente a Schmitt, ¿no? Entonces, pues sí, le va como en feria, ¿no? Pero bueno, eso será la primera sesión la próxima semana y iremos saltando y retornando, así, me interesa que demos saltos y retornos, no me importa, no tengo que ser así justamente, ¿no? Lineal todo, sino que cuando discutamos con Derrida, seguiremos con Schmitt, o con Derrida Benjamin Schmitt, ¿no? Benjamin Derrida, así que lo hagamos muy padre, ¿no? Y esto van a ver con Derrida, con Benjamin, va a tener un horizonte súper padre el seminario, ¿no? Estoy vendiendo, perdón, estoy vendiendo así, como Biblias, pero perdón, es que no lo hace Carlos, entonces si no lo hace él, ¿cierto? Bueno, a ver, ¿qué más? Si quieren, vamos cerrando, ¿no? Si quieren, ¿cómo ven? ¿Qué les parece? Entonces, como quedamos, ¿no? El próximo miércoles, ahora sí a las 6, y la lectura se las hará llegar Carlos. Y de paso, eso sí, como ahorita que decía Jaime, alguna lectura complementaria, hay un texto mío que escribí sobre Schmitt, que es en el libro que coordinó precisamente Gerardo Ábalos, bueno, yo lo escribí ya en el 2000, híjole, como 2013 yo creo que lo escribí, y este nuevo que mencionó Carlos del palincesto de lo político que escribí en el 2020, los dos se los hago llegar para que tengan una referencia adicional, ¿no? Los dos textos, y si quieren el concepto de lo político, ¿no? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Entonces nos vemos el miércoles. ¿Va a ser el link, Carlos, el mismo link? No, yo voy a compartir el link, así como hoy, media hora antes de la clase, y a ti también te lo mando, Pablo. Ah, buenísimo. Pues muchas gracias, Carlos, y a todas y a todos. Ojalá que sea muy productivo este curso, este seminario. Y como Jaime me decía, ¿no? Interrumpir, dialogar, estar en contra, estar a favor, eso es lo más rico de un seminario. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, La siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego. Buenas Gracias. semanas. Adiós. Bye.